Hoy en Negocios Chidos hablaremos de emprendimiento, pero no solo del que arranca con una marca o una startup, también del que se hace dentro de sistemas enormes, donde innovar cuesta, comunicar es parte del proyecto y hay muchas consecuencias. Hoy vamos a hablar de emprendimiento aplicado a la gestión pública, innovación y comunicación. Cómo se empujan ideas cuando el entorno no está diseñado para moverse rápido. Bienvenidos a Negocios Chidos. Alan, qué gusto tenerte hoy en la sala de Negocios Chidos. Muchas gracias. La verdad es que es para mí un placer, Néstor, estar aquí en Negocios Chidos, en este espacio tan innovador por sí mismo y tan necesario también, y poder platicar de esta experiencia y esta transición que he vivido en lo personal desde la iniciativa privada hacia el sector público y compartir con las y los jóvenes, los emprendedores, y cuando digo jóvenes digo de espíritu, porque ahí entramos todas las edades. Exacto. ¿Cómo se dan estos procesos? Porque luego a veces decimos, oye, pues si me tocó ser godines, ¿también puedo emprender? Claro que desde ahí puedes emprender. Correcto. Si me tocó ser funcionario, ¿también puedo emprender? Claro que lo puedes hacer dentro de tu empresa, dentro de las instituciones públicas, pues emprender proyectos, aplicar la innovación, etcétera. Oye, Alan, qué gusto de verdad saber que tienes esa visión, porque justo es lo que queremos proyectar con este episodio. Y antes de la gestión pública, yo sé que estabas en la iniciativa privada y quiero que me platiques quién era ese Alan en la iniciativa privada, cómo era tu forma de pensar en esos años, que estoy seguro que te pusieron en el lugar donde estás hoy. Gracias, claro que sí. Quisiera platicarte cómo empecé, porque creo que mi historia se puede ver reflejada en la historia de muchos jóvenes de aquí de León, de Guanajuato, de todos lados. Yo tuve una educación muy regular, o sea, muy normal. Estuve aquí en primarias privadas y públicas de León. Estuve en el Instituto Arista, en el Instituto América, pero también estuve en la primaria Tenochtitlan, por ahí en la Colonia Azteca. Después estuve en una secundaria técnica, en la técnica 33. Afortunadamente me tocó el taller de contabilidad. Entonces los 3 años llevé 2 horas diarias de contabilidad y eso me ayudó bastante. Después la prepa me cambié a la Salle, hijo de padres comerciantes. Entonces tú sabes que en el comercio, pues a veces estás arriba, a veces en medio, a veces abajo, luego subes. Entonces nos tocaba de todo, ¿no? A veces había para el colegio privado, para la colegiatura y a veces para la pública. Después de La Salle estudié comunicación en la Universidad de León porque pues había que trabajar para pagar la colegiatura, y luego me aventé una maestría en la Anáhuac en dirección empresarial y luego un posgrado en Harvard en Global Business, ¿no? Entonces tuve una educación pues con muchas posibilidades también en los posgrados, pero empezando aquí en escuelas públicas donde aprendí lo necesario, ¿no? Y bueno, de ahí mi primera chamba ya un poco más oficial Ahora fue sí que mi primera chamba. Mi primera chamba, tal cual, así me pasó, de que llegas con todas las ilusiones del mundo a la primera chamba, queriéndote comer el mundo, con tu idea, ¿no? De lo que es un empleo, de lo que es un gremio, y fue en una estación de radio. La verdad fue una gran experiencia, pero hablando las netas, como dicen los chavos, en la radio, sobre todo local, pues digamos que en aquel entonces, seguramente ahora ha mejorado bastante y mi reconocimiento a todos los que se dedican a la radio, pero no era muy bien pagada, digámoslo así. Y más si eras un chavo que iba empezando, que llegó pues ayudando a jalar los cables, a organizar eventos, los controles remotos, etcétera. Y había que pagar la colegiatura, ya decía yo que estaba en la universidad. Entonces apliqué para un trabajo en un call center que estaba aquí, un centro de esos de llamadas aquí en León, que se llamaba Teletec. Y pues me quedé y era soporte técnico, ¿no? Entonces empecé bien y dije, pues es una empresa aquí local, como que no te imaginas, ¿no? Sobre todo en esa edad como que no dimensionas cómo funcionan los corporativos globales y demás. Y resulta que a los pocos meses de estar ahí me doy cuenta que tiene un sistema para crecer, que si no faltas, que si cumples con tus objetivos, puedes aplicar, competir contra los demás y subir de puesto. Entonces, para no hacer el cuento largo, como dicen los chavos ahora, historia tipo tweet, pues a los 6 meses ya era supervisor, al año y medio, 2 años ya era gerente de operaciones, a los 3 años ya era gerente general, creo que un poco antes de durar ahí 4 años, ya era senior manager de operaciones, y después me dan la oportunidad de irme a capacitar a Denver. Estuve también en Phoenix, si no me equivoco, y luego me dan la responsabilidad de lanzar nuevos negocios en Asia.
Entonces estuve en Filipinas, en Cainta, en Manila, en varios lugares ahí lanzando este negocio. Y ahora que lo veo en retrospectiva, porque te estoy hablando que en ese momento yo tenía 23 años, ¿sí me explico? O sea, 22, 23 años. Digo, cómo una pequeña puerta que abres se puede convertir en una gran posibilidad. Y para mí eso fue una súper escuela de la iniciativa privada, de procesos, de innovar, de ser disciplinado, de trabajar por objetivos. Y eso pues me lo he llevado ahora al sector público. Claro. Y hoy en el sector público vienes de estructuras grandes, de estructuras pesadas, robustas. No vamos a hablar pues de lo complejo que son, pero sí de lo que seguramente ha sido valioso para ti trabajar para esas estructuras. ¿Qué es algo que tú valoras hoy de estar trabajando, de haber trabajado en estructuras de este tamaño? Claro, lo primero es, yo creo que el tema de trabajar por indicadores, ¿no? Claro. O sea, que todo sea medible. O sea, que en tu cabeza siempre exista lo que conocemos como un scorecard, ¿no? Te entregan una posición, ¿para qué te la entregan? Y hay que decirlo, en el sector público no siempre sucede de esa manera. O sea, si tienes el perfil del puesto, por supuesto, tampoco no voy a decir que no hay procesos, los hay, pero esta parte de trabajar por indicadores muy precisos, la verdad es que te ayuda bastante. Que haya procesos en todas las actividades que desarrollas para no dejar nada al criterio que siempre se requiere, pues el criterio, el sentido común, la parte humana va a ser indispensable, pero sí dar procesos genera orden, evita pues gasto excesivo de recursos, evita corrupción, evita muchas cosas. Entonces, venir de una formación de procesos de la iniciativa privada a el sector público, pues la verdad para mí fue una gran oportunidad, porque en las posiciones que tuve, pues prácticamente en todas me tocó implementar nuevos procesos, establecer lineamientos que a lo mejor antes no existían, ponerle orden a las cosas y bajar esta dinámica con mis equipos, ¿no? De vamos a trabajar por objetivos. O sea, si es gobierno, sí tenemos obviamente esta visión humana de cercanía, pero con objetivos. Y en esa chamba que haces todos los días, vamos a hablar de tu anterior paso en la administración pública. Sí. ¿Tú te veías como un emprendedor de ideas o como un operador de resultados? ¿Cuál era tu visión de Alan en esa estructura? Yo creo que eran dos caminos y los dos iban a la par, cada uno con sus objetivos. Es decir, operador, porque claro que tienes funciones con las que debes de cumplir y salir adelante en la dependencia, pues requiere que cumplas con esos objetivos, pero también eres un generador de ideas. Porque algo que me pasó muy valioso, bueno, pues digo, para decirlo aquí a quienes nos ven, yo estaba como coordinador de comunicación social y algo súper valioso es que esta posición te permite generar política pública desde la comunicación. Es decir, entender lo que la ciudadanía necesita, que el gobierno le comunique, que tienes objetivos muy claros, que es programas y resultados del gobierno. ¿Para qué? Pues para acercarles esos programas, ¿no? Que ellos puedan acceder a los beneficios que te da el gobierno, pero que también la gente sepa lo que está haciendo el gobierno y por ende los resultados que tienes. Claro. Pero en informar los programas te das cuenta qué es lo que la ciudadanía espera de ti, qué es lo que está funcionando. Es decir, tú lanzas una campaña de un programa y ves que no hay respuesta, la mides. En esta parte de establecer procesos, mides qué tan eficientes están siendo tus campañas y si no recibes mucha retroalimentación es porque tal vez es un programa que no es tan exitoso o que la ciudadanía no demanda, ¿no? O sea, es como la parte del político que llega y dice, les vamos a construir un puente. Oiga, pero ¿un puente para qué? Si aquí no se requiere ningún puente, aquí claro, lo que se necesita es que arreglen la carretera, ¿no? Aquí ni hay río, no hay nada que cruzar, ¿por qué va a construir un puente? Entonces, desde la comunicación nos dábamos cuenta que a lo mejor esos programas pues no era lo que la sociedad pedía y también en el lado opuesto había programas que lanzabas las campañas de comunicación, eran un exitazo y decías, oye, tenemos que mejorar estos programas, tenemos que acercarlos más, tenemos que darles más difusión y eso te permitía plantear ideas. Y un ejemplo de ello es la política de innovación, por ejemplo, que se tuvo en la administración pasada, fue muy exitosa. Y muchos jóvenes pedían acercarse, ¿no? Cómo llevarlos a las incubadoras, cómo ayudarlos a emprender, cómo acercarlos con las patentes que se iban liberando para que ellos las pudieran aprovechar.
Y todo eso surgió, la verdad, de esta primera campaña del Instituto IDEA de innovación, que empezó a generar como mucha curiosidad de la gente, sobre todo porque desde la parte federal, y no es por politizar, es la realidad, pues se descuidó mucho la atención a los emprendedores, ¿no? Entonces, como un tema que surgió de una campaña de publicidad permitió que después nosotros propusiéramos desde comunicación social programas para acercar estos beneficios a las y los jóvenes, ¿no? Oye, y vaya que te tocó una etapa compleja, la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y todo el proyecto que armaste detrás de la pandemia. Oye, ¿en qué momento te diste cuenta que la comunicación es más una palanca y menos un accesorio? La verdad es que la comunicación, hay quien dice que comunicar es gobernar, ¿no? O gobernar es comunicar. Entonces, te das cuenta desde el momento en el que no hay una mesa para tomar una decisión, ya sea en una institución pública o privada, en donde no se requiera que esté comunicación en esa mesa. ¿Sí me explico? O sea, es decir, la decisión que se estuviera tomando, tú hablabas de la pandemia, pues claro que ahí tú piensas en una pandemia, pues necesitas doctores, necesitas epidemiólogos, necesitas protección civil, necesitas todo lo que se te ocurra, ¿no? Finanzas para el tema de los recursos que se van a requerir para los hospitales y demás. Pero después si ya tienes a todos esos técnicos, todos esos especialistas, pero ¿qué vas a hacer con toda esa información? Necesitas comunicación. Y en todas las mesas de las decisiones relevantes del gobierno y también de las no relevantes, de las del día a día, se requería de comunicación. Entonces, creo que aquí, y esto es un aprendizaje sobre todo para quienes se dedican a la comunicación y que están apoyando emprendedores y demás, somos brazo fuerte de cualquier proceso, la comunicación, pero claro, debemos de ser muy inteligentes en dos cosas. Y son dos consejos que me atrevo a dar en este espacio. Uno, luego nos pasa a los comunicólogos que queremos absorber las funciones de los técnicos. Y eso es un error, porque como dicen, pregúntale al de comunicación. Imagínate en una pandemia, ¿no? Donde pues hay vidas que dependen de ti, la salud de la población, etcétera. Y que de pronto digan, pregúntale al de comunicación. Y luego te metes tanto en los procesos que al rato andas opinando de cosas. O sea, no quieres operar cosas exacto, que no te tocan. Ya eres como si fueras doctor, ¿no? Y luego te meten a lo financiero y ya eres contador. Te meten a lo legal y ya eres abogado. Y es los comunicólogos a lo que les toca las campañas. Y siempre hacerse acompañar de los técnicos. Es el primer consejo. O sea, no confundir esa parte que es súper importante porque nos podemos equivocar y son temas, la verdad es que muy delicados. Sí, claro. Y por otro lado, el asunto de que entendamos o sepamos acercarnos a los especialistas cuando lo necesitamos, ¿no? Porque hay una parte clave de la comunicación. A veces el sentido común lo puede tener el especialista. ¿Sí me explico? Es decir, oye, ¿cómo acerco este tema de prevenir? ¿Cómo puedo llamar a la población a quedarse en sus casas? Ahora poniendo el ejemplo de la pandemia. Y en ocasiones los comunicólogos pueden sacar campañas pues súper innovadoras, irreverentes y demás. Pero quien tiene el conocimiento entiende la parte técnica del por qué se lo vas a pedir. Entonces, no tampoco entender que el ser comunicólogo te da el sentido común. O sea, hay gente que es comunicóloga y el menos común que tiene de los sentidos es el sentido común. Entonces, esa parte de entender que requieres de otras voces, que requieres de hacer este benchmarking, que requieres pues de acercarte de ideas que te ayuden a fortalecer tu estrategia y no por ser el comunicólogo decir, yo tengo la verdad absoluta en la comunicación. No es así. Entonces, esa apertura siempre va a ayudar. Siempre he sido una persona de trabajo en equipo. Entonces, eso creo que también siempre me ha dado un extra. Saber dejarse ayudar. Muy bien. Perfecto, Alan. Vamos a otro bloque. Sí. De las razones principales de la existencia de Negocios Chidos es buscar inspirar a las nuevas generaciones o a las generaciones o a la gente que esté en el camino de emprender, del emprendimiento y que encuentren en historias de personalidades, de empresarios y emprendedores oportunidades que a lo mejor no pueden ver. Vemos como la oportunidad de moverse y no quedarse cómodo en una sola
en un solo lugar una forma de vida, incluso del emprendedor o del empresario. Y tú lo hiciste. Tú te moviste de estar en las empresas al gobierno, a un lugar, desde mi perspectiva, más complejo, más difícil, menos estar sentado y más estar operando. ¿Cómo fue esto? Es decir, ¿en qué momento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué voz interna sucedió o externa que te llegó y dijiste, oye, sí quiero dedicarme también a estar fuera y entonces servir a la comunidad y a la sociedad a través de lo que yo sé hacer? Ahí coincido plenamente con los emprendedores. No puedo durar mucho tiempo en el mismo lugar. O sea, no soy una persona que pueda durar. Y si mi responsabilidad implica estar cierto tiempo, trato de reinventarme dentro de lo que estoy haciendo. Ya te lo decía, estuve en la radio y pues no duré más de 2 años después. Y no es falta de estabilidad, porque siempre es entregar los mejores resultados mientras estás ahí. Pero luego cambié a la iniciativa privada y dentro de la misma empresa que estuve, pues tuve 5 o 6 responsabilidades, 5 o 6 cargos por esa necesidad de crecer, de hacer más. Ya cuando llevaba 8 años, también en perspectiva, pues era muy joven y para mí, pues a los 25 años, estar por cumplir 8 años en una empresa, pues era como toda una vida, ¿no? Porque empecé literalmente a los 18. Y me empezaron a llamar la atención los temas públicos. En realidad lo que sucedió fue que un amigo en común me presentó a un diputado federal en ese entonces, que miren cómo da la vida. Yo digo que es muy redundante y da muchas vueltas. Ahora yo soy diputado federal. Okay. O sea, con el político, el cargo del político con el que yo me acerqué porque me interesó la política, ahora yo me toca tener ese cargo, cuando en ese momento ni siquiera me lo imaginaba, ¿no? Yo lo veía tan lejano, como algo muy aspiracional de nunca va a pasar, ¿no? O sea, quién sabe qué tanto camino tendrás que recorrer y cuántos astros se tienen que alinear para que tú llegues. Y bueno, pasó. Y lo que tienes que hacer es chambear y enfocarte. Entonces, alguien me invitó y yo en ese momento estaba haciendo viajes a Asia a lanzar estos nuevos call centers, ¿no? Que literalmente la empresa lo que te decía es, hay este presupuesto, conforma un equipo, tenemos esta ubicación donde hay gente que habla inglés, puedes hacer el reclutamiento y demás, ve y monta el call center allá. De tantos viajes, yo empecé a decir como quisiera estar más en casa, ¿no? Como bien dicen, o sea, luego no estamos conformes o no sabemos hacia dónde nos lleva lo que deseamos. Primero yo quería viajar y ya cuando todo mi trabajo era viajar, decía es que ahora quiero estar más tiempo en casa. Okay. Y bueno, me acerco con este diputado y él quería ser alcalde. Entonces, me ofrece sumarme a su equipo. No es alcalde, que es Diego Sinuen, no se le da la alcaldía, y lo invitan de secretario de Desarrollo Social. Y me dice, oye, vente para acá. Le digo, ¿sabes qué? No, porque pues yo estoy acá en la iniciativa privada muy bien. De hecho, les platico una anécdota. La primera vez que me lo presentaron y que yo hablé del tema de que pues estaba viajando y que era un chavo que acaba de terminar la universidad y ya tenía un empleo que era para un corporativo en Estados Unidos y demás. Yo dije, este diputado me va a querer agarrar de su testimonio, si sabes, así de grabar un video de gracias a mi diputado, claro. Yo viajé y estudié y dije, pues él ni tiene nada que ver, ¿no? Y no, la realidad es que no, al contrario, me empezó a pedir pues tips, ¿no? En un plan muy colaborativo, muy buena onda de, oye, ayúdame, yo quiero que mi comunicación sea distinta, etcétera. Y bueno, pues así me sumé. Cuando es secretario de Desarrollo Social, me invita a la secretaría, trabajo ahí en su despacho, tengo muchas responsabilidades y llega ese momento de tomar la decisión y para mí sí fue un shock, y aquí también es algo de lo que no hablo mucho en lo público, pero imagínense que estaba de senior manager en una empresa norteamericana. Yo abría la puerta de mi oficina y tenía más de 1,000 personas a mi cargo, y pasé a estar en el staff de un secretario donde era ve y acerca el café, pásale el maletín al secretario, conecta la computadora. O sea, sí estuviste de IBM. Sí, claro, y fue un cambio radical. Órale. Después de haber crecido muy rápido en la iniciativa privada, a pasar al sector público de estar haciendo todos esos actos de servicio que para mí no eran tan comunes, porque tú sabes que además en el esquema de trabajo norteamericano, porque era una empresa gringa, claro, pues no hay esta parte de que la secretaria te sirve el café o de que te conecta en la computadora. Allá cada quien se hace responsable. Aún así sea el CEO, aún así sea el Chief Operations Officer, el cargo que sea que se te ocurra, ya lo que te toca a ti, tú lo haces. Una cosa son la parte administrativa, la chamba, y hay que decirlo, en el sector público no es así.
sí se estila más, pues esta parte de estos actos de servicio con el jefe, la jefa, de estar al pendiente, de lo que sea, lo cual también vas entendiendo que no tiene nada de malo, ¿no? Y bueno, pues para mí sí fue un shock y decía, ay, ¿qué hice? ¿Cómo me vine acá de lo que yo hacía? Y además también yo decía, aquí ni se imaginan que yo en mi empleo anterior, pues tenía toda esta gente a mi cargo, tenía todas estas responsabilidades, ¿no? Y ahora acá mira lo que ando haciendo. Y sí tuve un momento ahí de un shock, pero después dije, vi la oportunidad. Y dije, allá mi trabajo estaba encerrado en un círculo. ¿Sí me explico? O sea, no por demeritar, pero sí estaba muy limitado pues a los centros de trabajo, a mi oficina, como dices, ¿no? Más de escritorio, más de estar sentado, más de... Y decía, y acá, pues es todo el estado, o sea, hay que atender a los 46 municipios. Para mí fue descubrir Guanajuato, descubrir el noreste, descubrir Jichúa, Tarjea, el sur, los otros municipios. Y dije, aquí el mayor valor que tiene, más allá de mis funciones, es el impacto que tiene mi chamba. Entonces lo empecé a ver desde la parte del impacto que tenía mi trabajo, le encontré ese significado y la verdad es que eso fue un cambio radical. La visión que yo mismo le encontré me llevó a tener una gran satisfacción sobre lo que hacía y también fue un gran aprendizaje, que luego siempre estamos buscando como el status quo de la perfección, ¿no? De dónde ya voy a ser exitoso. Yo les digo ahora a los chavos, el éxito es lo que estás viviendo en este momento. Porque si tú crees que el éxito va a ser un día que llegaste y ya te sentaste en una silla o ya hiciste algo, eso no existe. Si no aprendes a disfrutar lo que haces todos los días, nunca vas a alcanzar el éxito, porque esa misma sensación de insatisfacción la vas a estar viviendo donde estés, aunque ya hayas logrado el objetivo que te hayas planteado, ya sea abrir una empresa, ya sea llegar a un puesto, lo que sea. Tienes que aprender a vivirlo. Hablo con jóvenes de la universidad y les digo, su éxito hoy es estar estudiando, porque es lo que te toca vivir. No estés frustrado sobre todo quienes están en los últimos semestres, ya me urge acabar porque si soy abogado ya quiero entrar al despacho, ya quiero litigar, ya quiero cobrar los grandes casos, ya. Tranquilo, vive ese éxito porque después ya cuando lo tengas y estés litigando y estés con el estrés de litigar o de emprender y de ya armar tu empresa y los trámites con el SAT y con eso vas a decir, ay, cómo extraño estar en la universidad en esos últimos semestres cuando mi mayor problema era pasar el examen, ¿no? Yes. Entonces aprendí bastante eso y eso me genera mucha plenitud en lo que hago. Alan, ¿podrías decir que vivir ciertamente en la incomodidad es una forma de ser feliz también? Sí, claro, se requiere. Es que tienes que aprender a disfrutar todas las sensaciones, todos los retos, porque es parte del proceso. El problema es no te pelees con el proceso, porque si no, no lo vas a disfrutar, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que esta etapa de entender que donde estuviera, siempre y cuando yo fuera leal a mis ideales, leal a lo que creo, a mis valores, lo puedes desarrollar con total plenitud. Y pongo el ejemplo súper claro, fíjate, cuando empecé apoyando a un diputado federal, me invitó a la Cámara, pues tenía que conocer cuáles eran sus actividades en la Cámara y demás. Tengo incluso ahí una foto de hace 10 años que estoy ahí. Y alguien me dijo, me iba a tomar la clásica foto sentado en el curul y alguien me dijo, aguas porque si te sientas en el curul ya nunca eres diputado sin ser. Y yo decía, pues yo soy comunicólogo, yo ¿cuándo voy a querer ser diputado, ¿no? Y ya estaba así y algo así me dijo como, no te sientes, ¿no? ¿Qué tal? Sí, nunca sabes. Lo veía como algo súper lejano. Y ahora que veo esa foto, de verdad para mí significa mucho recordar cómo me sentía en ese momento, cómo veía yo a los diputados, cómo veía el entorno y decir, hoy que lo estoy viviendo, en realidad lo que soy es ese mismo muchacho. ¿Sí me explico? O sea, mis valores, mis creencias, es ese mismo, nada más en ese momento me tocaba tener otras funciones y ahora pues ya me toca estar al frente. Y cuando entiendes también esa filosofía de equipo, yo creo que te ayuda bastante. Y creo que se puede aplicar también bastante al emprendimiento. Es decir, si trabajas en equipo, te va a tocar ocupar una silla en la mesa de ese equipo, pero todos los que están sentados a la mesa son igual de importantes. Nada más a veces te toca estar en la cabecera, a veces te toca estar a un lado, incluso a veces te toca estar de pie sirviendo, ¿no? Pero para que toda esa mesa funcione, para que todo ese ciclo funcione, se necesita de todos. Y ese valor no esperes que te lo dé alguien más. Dátelo tú primero para que puedas tener esa fuerza, ese enfoque en tus objetivos y no en estar pensando en
si soy lo suficiente, si este proyecto vale la pena, si emprender me va a dar lo que espero. Esa visión yo creo que vale a veces mucho más que esos éxitos a mediano, a largo plazo que vivimos añorando y que luego el estar tan frustrados por querer acelerar esos logros, pues es donde más fallamos, ¿no? Por querer meter el acelerador y no entender o aprender a disfrutar ese proceso. Es parte digamos, ponerle los pies en la tierra, a aceptar la realidad y entonces entender qué momento ocupas qué lugar ocupas en ese momento y cómo aprovecharlo para ti. Sí. Oye, y estoy seguro que habrá habido algunos momentos o capítulos de tu historia donde dices, ¿para qué me metí en esto? ¿No? Porque a todos nos sucede. Y a veces por ese deseo de emprender, de salir de tu zona de confort y enfrentar incomodidades, te has topado con momentos de ya la regué, ¿qué ando haciendo aquí? ¿A ti te ha pasado alguna vez en alguna iniciativa que esta propuesta te desgastó? ¿Te puso en un reto personal con el Alan que vive dentro de ti? Realmente sí. O sea, te podría dar la respuesta políticamente correcta, pero aquí se trata de también aprender, ¿no? Lo viví ahora que llegué de diputado. Una de las primeras sesiones fue el tema del Poder Judicial. Para mí fue una frustración muy grande cuando viene la iniciativa para reformar al Poder Judicial. Y que de pronto tienes que tomar decisiones entre si estar en la sesión y caer en el juego o no estar presente y convalidar eso, aunque vayas en contra, porque ya sabes que los números no te van a dar, pues sí empiezas a cuestionarte como el valor del esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Porque cuando tú estás convencido de que estás haciendo lo correcto y aún así el resultado es otro, pues sí llega un momento de frustración, ¿no? Y en ese punto sí decía, realmente fue la mejor decisión haberme venido de diputado federal o haber aspirado a una diputación federal cuando me estoy enfrentando a muchas situaciones que no puedo cambiar o que no puedo detener. Sí fue una parte que me hizo reflexionar bastante, además por cómo se dieron todas las cosas. No sesionamos en la Cámara porque la tomaron y nos fuimos a una deportiva. Entonces, literalmente fue, si no me equivoco, la primera semana que estuve como diputado federal ya oficialmente. Y era sesionar en una deportiva. Habíamos 1,500 personas ahí metidos en estas canchas. Fueron más de 24 horas de sesión ininterrumpidas, de darlo todo en el debate, de tratar de convencer técnicamente de todo y entender que el asunto era político. O sea, que por más debate técnico, que por más que hicieras, que por más que propusieras, la política te la iban a estampar en la cara y es indicación de la presidenta, es iniciativa de la presidenta, patalea, demuéstrame con datos, haz lo que quieras, va a pasar. No va, okay. Entonces, esa parte me llevó a entender algo, que tenía que utilizar otras herramientas más allá de lo técnico y también la parte de la construcción de las relaciones, la parte de la operación política, de lo humano, para incidir en lo que sí podía. Entonces ese fue la verdad un momento para mí muy complicado, pero que después se convirtió en un aprendizaje de cómo cuando te estampan lo político en la cara, precisamente la habilidad que tengas para generar relaciones, para poder incidir un poquito, aunque no te lleves el mérito o el crédito, pues a veces vale más la pena. Y ahí te pongo un ejemplo. Hay cosas que hemos logrado detener que no presentamos nosotros. ¿Sí me explico? O sea, hay leyes, por ejemplo, cuando venía esto que llamábamos la ley espía o cuando han venido estas modificaciones a la ley de telecomunicaciones y que querían bloquear medios o plataformas que fueran incómodas para el gobierno, se hizo mucha operación política para que se bajara eso de la ley. O sea, era un absurdo que ahora el gobierno, a través de la Agencia de Transformación Digital, pudiera bloquear una plataforma, ¿no? Entonces, presentamos las reservas y al final las admiten y ellos mismos las presentan. O sea, el otro partido las presenta y se lo llevan. O sea, ellos mismos se cuelgan la medalla. ¿Han visto este meme del que él mismo se está echando la champán y poniendo la medalla y todo? Y aplaudiéndose a sí mismo. Era algo así, aunque nosotros éramos los que habíamos detenido el asunto. Y también aprendes a dejar el ego de lado, ¿no? Yo sí creo que el ego en muchos casos es el enemigo.
Entonces, dejarlo de lado En y todos los casos. mientras, sí, o sea, la verdad es que el ego es el enemigo. Entonces dices, mientras se le resuelva a la gente, mientras cumple el objetivo por el cual estoy aquí, no importa que ellos se lleven el crédito, pero que se resuelvan las cosas. Me encanta, me encanta. Oye, y quiero así pasar, a ver, ya quedó claro pues que la chamba que haces es tan fuerte, tan dura y tan retadora como emprender, ¿no? Y tú emprendes en la iniciativa, en gobierno. Sí. Entonces, quiero también que platiquemos un poco de tus decisiones ahora como diputado federal. Tú has empujado cosas que para mi punto de vista son bien interesantes y puntuales. Por ejemplo, el castigo del robo de identidad usando inteligencia artificial. Sí. Hablar de salud mental en las escuelas, súper necesario, importantísimo actualmente. Bueno, siempre, pero hoy con mayor razón. Enseñar inteligencia artificial como materia básica, no estoy seguro si desde la primaria. Y llevar internet, por supuesto, y súper necesario a las escuelas marginadas. De todo eso, ¿qué te prende más y por qué? O sea, primero, ¿cómo pensaste en todo eso? Y luego, ¿cuál de todas esas crees que sea la que puntualmente tendríamos que trabajar o se tendría que explorar? Yo creo que todo lo que tenga que ver con jóvenes, o sea, creo que la parte de atender a nuestros jóvenes siempre me va a llamar más la atención. Yo te lo digo, la iniciativa de salud mental la construí con estudiantes de la Universidad de Guanajuato en una invitación que me hicieron a dar una conferencia sobre el trabajo legislativo. Yo dije, pues, uno como diputado trae sus temas, ¿no? Yo cuando llegué, pues obvio traigo seguridad, salud. Por supuesto. Y jóvenes, ¿no? O sea, yo escuchando a la gente en la calle, decía, tengo que trabajar por la seguridad, por la salud y por los jóvenes. Entonces, en esta charla les decía a ellos, ayúdenme a construir una iniciativa. ¿Qué creen que es importante para ustedes? Y ellos me decían, es que no están volteando a ver cuántos jóvenes dejan la escuela, no por un tema a veces ni siquiera económico, sino por un tema de salud mental, por ansiedad, por frustración, por depresión. Y sabemos que todas estas palabras que acabo de decir son la antesala a incluso atentar contra la vida, ¿no? Entonces, dijeron, nadie lo está viendo, o sea, no está siendo atendido de forma integral. Y es desde grados escolares básicos, ¿eh? ¿Y cuál era como el principal área de oportunidad que veía? Dicen, es que los padres de familia son la persona más cercana pues a sus niños, a sus hijos, a los jóvenes. Sí, claro, pero eso no los vuelve especialistas. O sea, ¿cuántos casos de jóvenes que se han quitado la vida por una depresión o por ansiedad o por lo que sea, por frustraciones en general, los padres decían, es que no dio ningún indicio. O sea, es que ayer salimos y estaba feliz y estaba tranquilo. Entonces, justamente con esta iniciativa lo que buscamos es que se dé capacitación desde la parte escolar institucional para que se pueda detectar y desde ahí se detone, que se les dé la atención que se requiere y que haya especialistas en todos los entornos escolares, que es donde además se da la mayoría de los casos y que desgraciadamente se está convirtiendo pues en una de las principales causas de muerte en jóvenes entre los 18 y los 30 años, ¿no? Totalmente. Y por eso ese fue un tema súper delicado y más que viniera de ellos. O sea, que ellos me dijeran, lo veo en mis compañeros, lo vivimos, no nos entienden. Eso fue una parte crucial. Ahora voy a cambiar un poco de tema radical a algo tal vez no tan sensible, pero sí muy importante, que es la inteligencia artificial. Ok, iba para allá y preguntarte, Sí. a ver, suena futurista, ¿no? Pero seguro tú estás viendo algo que no estamos viendo los demás. Suena futurista, pero ya está aquí. Claro. O sea, ese es el tema, ¿no? Y lo veo en todos lados. O sea, lo veo en el trabajo, lo puedes ver desde ver a un compañero, lo decía una compañera diputada que luego le echaban carrilla, era del otro partido, del oficialista, pues, federal, y le echaban carrilla porque decía, no, pues la iniciativa de 1,200 hojas que nos mandaron ayer, pues yo ya la conozco porque ya hice un resumen en ChatGPT de 20 hojas, ¿no? Entonces, inteligencia artificial. Lo ves en los videos, ¿no? Mis padres, pues son adultos mayores, mi papá tiene 78 años, mi mamá tiene 73. Entonces, pero utilizan, tienen sus smartphones, ¿no? Y les gusta meterse al WhatsApp y al TikTok y todo. Y empecé a ver cómo, pues luego ellos vivían una realidad alterna, ¿no? ¿Quién sabe cuántos actores ya se habían muerto? ¿Quién sabe cuántos políticos ya se habían muerto? ¿Quién sabe cuántos accidentes ellos en su cabeza ya habían existido? Y yo les empecé a decir, no, eso no pasó.
No, eso tampoco no pasó. No, sí, es que lo dijo el presentador tal, ¿no? Digo, y lo voy a decir con nombres, ¿no? O sea, no, lo dijo López Dóriga, o lo dijo Carlos Loret, o lo dijo Adela Micha. Y mira, aquí está el video, y mira cómo sí pasó, mira cómo se cayó este edificio, mira cómo... Y yo, es inteligencia artificial. Pero si para nosotros es complicado, ¿cuántas personas no han caído en los videos falsos de inteligencia artificial? Si para nosotros es complicado, imagínate para una persona adulta que nunca estuvo familiarizada con ese desarrollo tecnológico. Y no es un tema de edadismo, no es decir, es que son más susceptibles por ser adultos mayores. Es simplemente porque no les tocó. Es como hoy tú ves a un niño de 6 años, suéltale una tableta y pareciera que hubiera nacido con la formación y capacitación para utilizar cualquier gadget, ¿no? Con la aplicación y están moviéndole y todo. Es un tema simplemente generacional. Y bueno, entonces, así como todo empezó con noticias falsas, luego se fue trasladando, desafortunadamente, al robo de identidad. Claro. Y cuando hablamos de robo de identidad, pues pensamos en este video de alguien que usa tu imagen, pero voy a poner un ejemplo lo más claro posible. Imagina que tú estás aquí grabando este programa y alguien, una persona adulta mayor en tu casa, aprovechando que tú subes videos a redes con tu imagen, tu voz, le mandan un video tuyo, donde parece exactamente que eres tú, y le dicen, oye, traigo un problema, te mando este video para que veas que sí soy yo, me urge que me deposites 20,000 pesos, ¿no? Porque traigo un problemón. Y la persona adulta mayor, pues ve que sí eres tú, es tu voz, son tus movimientos, esto dice, ni lo duda. Y con el miedo que le da a saber que estás en un problema, va y te deposita. Y tal vez esos 20,000 pesos para esa persona, pues sean todos sus ahorros, o sea, con lo que iba a subsistir el mes, ya le dieron en la torre. Entonces, sí hay que regular la inteligencia artificial, si me explico, en el robo de identidad. ¿Por qué? Porque se presta para fraudes, para extorsión. Ahora los bancos ya no pueden hacer la verificación por voz que hacían antes. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera puede replicar tu voz y verificar tus cuentas. Entonces, está prestando para muchas situaciones muy sensibles. Ahora, creo que el desarrollo tecnológico tiene sus pros y tiene sus contras. Por eso no solo hay que ver el lado malo. La inteligencia artificial ha traído un montón de beneficios a la humanidad, pero hay que regularla y hay que educar a la población. Entonces, por eso, no es que yo esté estigmatizando la inteligencia artificial. Creo que es una súper herramienta. Por eso también estoy proponiendo, ya en la parte blanda, en la parte positiva, que se incluya como una materia, una asignatura obligatoria en los estudios de educación básica, ¿no? Para que los niños estén familiarizados y para que ahora sepan distinguir. Claro que hay más cosas que regular, como que todas las plataformas que generan inteligencia artificial, pues lo indiquen que es inteligencia artificial, ¿no? Porque luego entras en debates. Cuando yo empecé a estudiar el tema, alguien decía, ¿a quién sancionas? O sea, imagínate que hay una plataforma, porque yo te puse el ejemplo de fraude, pero hay cosas peores. Está, por ejemplo, el uso de la imagen de menores de edad, ¿no? Para replicar y ponerlos a hacer cosas indebidas, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, y hay que cuidar su integridad. ¿A quién le echas la culpa? ¿Al que utilizó la herramienta para hacer eso o a la herramienta que permite hacer eso? ¿Sí me explico? O sea, hay que legislar ambas cosas. La herramienta que lo permite sin una regulación, pero también el que le da el mal uso para aplicarla, pues transgrediendo la intimidad o la imagen de la persona. Entonces, es una labor, la verdad, que no solo es lanzarse por lanzarse, hay que documentarse y vamos tarde. O sea, en México la verdad es que vamos tarde, ni siquiera existía un marco regulatorio en general en la Constitución. Ya hicimos un trabajo conjunto con una compañera diputada para que mi iniciativa tuviera viabilidad, pues primero danos facultades para legislar sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un trabajo complejo y algo que me dio mucho gusto, y debo de decirlo, y creo que tenía planeado y tengo planeado yo hacer un comunicado al respecto, un video al respecto, es que después de que presenté esta iniciativa en el Pleno ahí en la Cámara de Diputados, que le agradezco ahí a mi grupo parlamentario darme la oportunidad, porque no todos tenemos la oportunidad, no alcanzamos, pues somos 500 diputados, de presentar nuestras iniciativas en el Pleno, y la vieron tan valiosa que me dejaron pues anunciarla ahí frente a todos los diputados de todos los grupos, y a la semana sale la presidenta a decir que urge regular la inteligencia artificial. Y yo digo, pues gracias, presidenta, por tomar en cuenta. Yo sé que no me van a dar el crédito, yo sé que no van a decir vino del pan, porque pues no se puede, pero ahí están los datos, ahí están las fechas.
unas 3 semanas antes la presento yo en el Pleno y después la presidenta empieza a hablar de regular la inteligencia artificial, ¿no? ¿Sabes qué es lo interesante? La propuesta que, digo, de forma general para cualquier tema, emprendedurismo, emprendimiento o no, el tema de educar en vez de limitar. O sea, vamos a educar a las generaciones en el uso de la inteligencia artificial más que limitar a las herramientas o al uso de las mismas. Digo que tendría que tener los dos sentidos la propuesta, pero suena maravilloso. Sí, claro. Aquí lo que estamos proponiendo, o sea, en la parte educativa todo es positivo, como lo digo. Y en la parte sancionadora, un poco más punitiva, pues es sí darle la responsabilidad al usuario, ¿no? O sea, decir, si tú le diste el uso para... porque si no es coartar la posibilidad del desarrollo de la herramienta. O sea, la herramienta por sí misma no es mala. Lo malo es el uso que le das. Entonces ahí sí, no lo mencioné, pero lo que estamos proponiendo es de 4 a 10 años de prisión a quien utilice la inteligencia artificial por el robo de identidad. Pero el delito no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí sola no es ningún delito ni representa nada. La herramienta. Es el dolo de que la utilizas para extorsionar, para robar, para lo que sea, amenazar o a veces hasta para difamar. O sea, ¿cuántas empresas o marcas no se han visto afectadas porque le sacan una campaña en contra diciendo tu producto tiene todos estos problemas y sale la superartista diciéndolo, la gente lo cree, las ventas caen y oye, ¿quién te va a recuperar eso? ¿No? O sea, la verdad es que también se presta para mucha guerra sucia en la política. O sea, hay todos los videos, todo lo que pueden simular, que hay que cuidar. Por eso presentamos esa iniciativa que ha resultado muy valiosa y que ha llamado mucho la atención en muchos lados y pues no la vamos a soltar hasta que se haga una realidad. Mira, últimamente, si la misma iniciativa que presentamos, tal cual luego la manda la presidenta a la Cámara y pasa, yo seré el primero que estaré ahí firmando a favor, porque es otra cosa importante que hemos aprendido. Cuando eres diputado y perteneces a un partido político, pareciera que si, por ejemplo, en lo federal eres oposición, en todo debes ir en contra. Y yo te diría que hay cosas que he votado a favor, aunque vengan del partido oficialista, aunque vengan de la presidenta, de quien sea, si son beneficiosas para la población. Y hay cosas que he votado en contra, pues si veo que, pues al contrario, es destruir una institución, es afectar a la ciudadanía, etcétera. Entonces, la parte del criterio en lo que hagas en el emprendimiento siempre va a ser clave, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Pues felicidades, porque tener esa conciencia habla de que haces una buena tarea en lo que te toca. Mi buena, vamos cerrando con este último bloque. Sí. Y estoy seguro que más de una persona, más de una joven o no tan joven, sí, ha escuchado este episodio y quiere hacer lo que tú has hecho. Quiere emprender en lo público y lanzarse a proponer sus ideas innovadoras. ¿Qué sería algo que tú le dijeras sin endulzarlo, sin pelos en la lengua, como decimos? Pues yo creo que primero decirles que es posible, pero no es un camino sencillo. Y otra parte es, debes definir cuáles son tus ideales, qué es lo que te mueve. O sea, el fin no puede ser, porque ahí es donde mucha gente se pierde. Si tu fin es llegar a un cargo, no vas a llegar. O sea, perdón que lo diga, pero si tu trabajo es por llegar a un cargo, si estás obsesionado en yo quisiera ser diputado, yo quisiera ser alcalde, yo quisiera ser gobernador, yo quisiera ser presidente, y eso es lo que te mueve, va a ser muy difícil. Yo lo he visto, me han tocado ya, pese a que soy joven, me han tocado varios procesos. No es el camino. El camino es ¿para qué? O sea, ¿por qué quieres llegar ahí? ¿En qué quieres hacer un cambio, no? Yo lo decía, cuando llegué a ser diputado, mi camino era la seguridad, la salud y los jóvenes. Y eso está alineado a mis iniciativas, ¿no? Esta inteligencia artificial es jóvenes y seguridad, ¿no? Entonces, ve pensando en por qué quieres llegar, cuál es el cambio que quieres hacer, qué te motiva a ti a buscar ese cargo. Porque hay quien lo hace, ¿no? Y como decíamos, el ego es el enemigo y luego a veces nos cuesta ser autocríticos. Pero si tú estás pensando en un cargo por lo que ves de la faramalla en torno al cargo y lo que vas a de ahí salir adelante, cargo, lo bonito y todo, ni lo intentes porque no se trata de esto. Qué buen consejo. Sino busca una causa verdadera y ya una vez que tengas esa causa, busca cuál es el vehículo que te puede acercar más a esa causa. Y en muchos casos, si el tema es la política, pues sería un partido político, ¿no? ¿Con cuál te identificas? ¿Por qué? Porque luego a veces ves como esta disonancia entre lo que la persona quiere
pues le toca entrar a un partido que representa todo lo contrario a lo que es, y luego vienen esas incongruencias donde es complicado, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante. Y sí, siempre apégate a tus valores, a tus principios, que no sea el entorno el que te defina, sino que tú sepas qué es lo que eres y por qué lo quieres hacer. Creo que eso es fundamental y te va a ir llevando solito, o sea, el propio proceso, el cómo te diriges, el que la gente vea que eres congruente entre lo que dices y lo que haces y lo que buscas, siempre te va a llevar por el camino correcto. Excelente. Alan, qué gusto tenerte hoy en la Sala de Negocios Chidos. Y para quien no te conoce o no conoce tus propuestas, por favor, acá tu cámara, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Claro que sí, muchas gracias. Pues la verdad es que para mí un gusto, un honor poder estar en este programa. Me pareció genial poder platicar con ustedes. Estamos como Alan Zahir o Alan Márquez, cualquiera de los dos, ahí si me buscan Alan Zahir. Zahir es S-A-H-I-R o Alan Márquez. Ahí me encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X. Y la verdad es que hoy en día, gracias a las redes sociales, mi estimado Néstor y a todos quienes nos ven, estamos a un mensaje de distancia. O sea, en las redes sociales tú mandas un inbox con tu petición, con tu anhelo, con tu crítica, lo que sea es bienvenido y tendremos ahí la oportunidad de darle respuesta. Excelente. Pues él es Alan Zahir, diputado federal guanajuatense, por supuesto. Y bueno, pues qué gusto tenerlos hoy aquí en este episodio. Si te gustó el episodio, compártelo. Y ya sabes dónde encontrarnos a nosotros como Negocios Chidos en todas las plataformas. Y súmate a la plataforma de NAS.io, donde seguro encontrarás materiales e ideas muy buenas para tu emprendimiento. Alan, nuevamente un gusto. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias.